Hay una semana en la historia del mundo que no tiene equivalente, no en densidad de eventos, no en velocidad de transformación, no en la magnitud de lo que se perdió y de lo que se recuperó en el espacio de 7 días. La mayoría de las personas que han escuchado hablar de la Semana Santa conocen algunas de sus escenas: la entrada en Jerusalén con palmas, la traición de Judas, la última cena, la crucifixión, el domingo de resurrección. Pero conocer las escenas sueltas no es lo mismo que ver la semana completa, porque lo que hace a esos 7 días absolutamente únicos no es ninguno de sus momentos aislados, sino la secuencia, la aceleración, la tensión que crece día tras día, hasta que el mundo llega a un punto que nunca ha podido ser el mismo desde entonces. Hoy vamos a recorrer esa semana entera, en orden, sin saltar ni resumir. Vamos a acompañar a Jesús desde el domingo de la entrada hasta el domingo de la resurrección, como si estuviéramos ahí, entendiendo no solo qué pasó, sino por qué cada día tenía el peso que tenía y hacia dónde apuntaba todo lo que estaba ocurriendo. Porque cuando ves la Semana Santa como línea del tiempo completa, deja de parecer solo un conjunto de tradiciones litúrgicas y empieza a revelarse como lo que siempre fue, la semana más decisiva de toda la historia humana. Primero, hay que romper algo que la mayoría damos por sentado sin haberlo pensado explícitamente: la idea de que la Semana Santa es simplemente una secuencia de eventos tristes que terminan bien. Esa lectura, por familiar que sea, le quita a la semana precisamente aquello que la hace tan extraordinaria. La Semana Santa no fue una procesión silenciosa hacia la cruz. Fue una semana de confrontación, de enseñanza concentrada, de batallas legales y religiosas, de traiciones planeadas en silencio, de momentos de intimidad profunda y de dolor físico y espiritual, de una intensidad que ninguna narrativa puede reproducir completamente. Cada día de esa semana tenía su propio peso específico, y cuando se ven todos juntos, en orden, la semana deja de parecer un conjunto de imágenes religiosas y se convierte en una cuenta regresiva sagrada hacia el momento alrededor del cual gira toda la historia de la fe cristiana. Si este tipo de exploración profunda de la narrativa de los evangelios genera algo en ti, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones para que ningún video como este te pase desapercibido. Dale me gusta y compártelo, porque la Semana Santa que vamos a explorar hoy es mucho más intensa, más compleja y más extraordinaria de lo que la mayoría ha tenido la oportunidad de ver completa. El domingo que abre la Semana Santa es uno de los momentos más cinematográficamente poderosos de todos los evangelios. Jesús llega a Jerusalén, no a pie entre la multitud como lo había hecho docenas de veces antes. Llega montado en un pollino, rodeado de una multitud que extiende mantos en el camino y agita ramas de palma, gritando palabras del Salmo 118. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La escena tiene una dimensión que el observador casual podría perder si no conoce el trasfondo. El profeta Zacarías, siglos antes, había escrito: «He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y montado sobre un asno». La entrada de Jesús en Jerusalén no fue un acto espontáneo de popularidad. Fue una declaración deliberada, codificada en el lenguaje profético que cualquier judío educado del primer siglo reconocería de inmediato. Jesús estaba diciendo algo. Lo estaba diciendo en un idioma que no requería palabras, y Jerusalén, con sus 200 o 300,000 personas que habían llegado para la Pascua, estaba escuchando.
El Evangelio de Lucas añade un detalle que ninguna película de la Semana Santa suele reproducir fielmente. Mientras la multitud aclamaba, Jesús miraba la ciudad y lloraba. Si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Detrás del júbilo de la entrada, Jesús ya sabía lo que vendría. La multitud celebraba sin entender completamente a quién estaban celebrando, y esa tensión entre la aclamación y la incomprensión, entre el entusiasmo popular y la soledad del que sabe lo que nadie más todavía puede ver, va a sostenerse a lo largo de toda la semana. El lunes marca el primer acto de confrontación directa de la semana, la purificación del templo. Jesús llega al recinto exterior del templo de Jerusalén y encuentra lo que encontraba allí cualquier peregrino de la Pascua, un mercado. Cambistas que convertían monedas romanas a moneda del templo para el pago del impuesto sagrado. Vendedores de palomas y ganado para los sacrificios. Un sistema de comercio que tenía razones funcionales, pero que se había desarrollado de manera que convertía el espacio más sagrado del mundo judío en algo parecido a un mercado ruidoso y transaccional. La reacción de Jesús no es la de un reformador que propone ajustes administrativos. El Evangelio de Marcos dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y que no permitía que nadie transportara mercancías por el recinto. Y luego pronunció palabras que combinan dos citas del Antiguo Testamento con una precisión que los líderes del templo, hombres que conocían las Escrituras de memoria, no pudieron pasar por alto. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las dos referencias eran de Isaías y de Jeremías. Los sumos sacerdotes y los escribas que estaban ahí entendieron perfectamente lo que Jesús estaba implicando. Y a partir de ese momento, el Evangelio de Marcos dice simplemente que buscaban la manera de destruirlo. El conflicto que venía acercándose desde el principio del ministerio de Jesús ha entrado en una fase que ya no tiene reversa. Los días centrales de la semana, martes y miércoles, son los menos conocidos popularmente, pero quizás los más intensos en términos de contenido. Jesús regresa al templo y enseña. Pero el contexto ya no es simplemente el de un maestro popular que atrae multitudes. Es el de alguien que ha marcado territorio en el espacio más sagrado de la nación y cuya autoridad para hacerlo está siendo desafiada desde todos los ángulos posibles al mismo tiempo. Los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercan con la primera pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Los fariseos y los herodianos intentan atraparlo con la cuestión del tributo al César. Los saduceos, que no creían en la resurrección, le plantean un escenario diseñado para ridiculizar la doctrina de la vida después de la muerte. Un maestro de la ley le hace la pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. En cualquier otro contexto, cualquiera de esas preguntas podría ser una conversación filosófica interesante. En el contexto de esa semana específica, en ese templo específico, con esa audiencia específica, cada una de esas preguntas es también un intento de desestabilizar, de provocar una respuesta que pueda usarse en su contra, de reducir la autoridad de Jesús ante el pueblo que lo escucha. Y en cada ocasión, Jesús no solo responde, sino que convierte cada intento de trampa en una enseñanza que deja a sus interrogadores sin réplica posible. El Evangelio de Marcos dice que, a partir de entonces, nadie se atrevía a hacerle más preguntas. El silencio de sus adversarios en el debate público es en sí mismo una victoria, pero una victoria que tiene un costo.
Los que no pueden vencerlo en el argumento ya han decidido vencerlo por otros medios. También en esos días centrales de la semana, Jesús pronuncia el llamado Discurso del Monte de los Olivos, una de las enseñanzas más extensas y más complejas de todos los evangelios. En respuesta a los discípulos que admiran el templo, Jesús anuncia su futura destrucción y los discípulos le preguntan cuándo ocurrirá eso y cuál será la señal de su venida y del fin del siglo. La respuesta de Jesús ocupa un capítulo entero en Mateo, Marcos y Lucas, y abarca una visión del futuro que los teólogos han debatido durante 2 milenios. Habla de guerras, de hambrunas, de falsos profetas, de la abominación desoladora, de señales en el cielo, de la venida del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Y lo hace con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo que le queda para enseñar se está agotando. Cada palabra de ese discurso tiene el peso de una última advertencia, de una herencia concentrada que los discípulos necesitarán cuando el Maestro ya no esté presente para guiarlos directamente. Intercaladas entre esas enseñanzas sobre el futuro, Jesús narra también las parábolas del mayordomo fiel e infiel, de las 10 vírgenes, de los talentos, del juicio de las naciones, todas con una urgencia escatológica que conecta el futuro que describe con las decisiones que sus oyentes necesitan tomar en el presente. Es en uno de esos días centrales, cuando el Evangelio de Mateo registra el movimiento que sellaría el destino de la semana. Judas Iscariote se dirige a los jefes de los sacerdotes y les pregunta cuánto están dispuestos a darle a cambio de entregarlo. Ellos lo pesan, 30 piezas de plata, y desde ese momento, Judas buscaba la oportunidad de entregarlo. El jueves de la Semana Santa concentra en un solo día una densidad de significado que pocas noches de la historia humana pueden igualar. Comienza con los preparativos de la Pascua. Jesús envía a Pedro y a Juan a preparar la sala donde celebrarán la cena de esa noche. Los detalles del relato, el hombre con el cántaro de agua que les servirá de guía, la sala grande y amueblada que ya estará lista, tienen en los evangelios ese tono de lo predispuesto, de lo que ya estaba preparado antes de que nadie lo pidiera. Cuando cae la tarde, Jesús se sienta a la mesa con los 12, y lo que ocurre en esa sala durante las horas siguientes es una de las escenas más cargadas de la historia religiosa de la humanidad. El Evangelio de Juan, que no narra la institución de la Eucaristía, sino que dedica esos capítulos a los discursos de despedida de Jesús, abre su relato de esa noche con una de las frases más poderosas del Nuevo Testamento. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo que sigue es el lavado de pies, donde Jesús toma la posición del esclavo de la casa y lava los pies de sus discípulos, incluyendo los de Judas, que ya ha tomado su decisión y que a esa mesa lleva consigo el peso de lo que va a hacer. En los evangelios sinópticos, la escena central de esa noche es la que los cristianos de todos los siglos han llamado la institución de la Eucaristía. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y lo da a sus discípulos diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Luego, toma la copa y dice: «Esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos». No es una metáfora incidental, es una declaración que conecta lo que está a punto de sucederle con el sistema de sacrificios que Israel ha practicado durante siglos, pero lo reorienta de manera radical. Ya no será necesario el animal en el altar, porque la ofrenda será el mismo. Los discípulos que escuchan esas palabras alrededor de la mesa de Pascua, acostumbrados al lenguaje de la alianza y del sacrificio, no pueden haberlas escuchado como algo simple. También en esa noche,
Jesús anuncia que uno de los presentes lo traicionará. La angustia que recorre la mesa, cada discípulo preguntando si es él. La respuesta codificada que señala a Judas. La salida de Judas hacia la noche. Todo eso ocurre antes de que llegue el momento en que Jesús lleva a los discípulos al huerto de Getsemaní. Getsemaní es el punto de inflexión más íntimo de toda la semana. Hasta ahí Jesús ha enseñado, confrontado, revelado y preparado a los suyos con una autoridad que en ningún momento ha flaqueado en público. Pero en el huerto, con solo Pedro, Santiago y Juan como testigos a distancia, los evangelios muestran algo que sacudió a quienes lo transmitieron lo suficiente como para preservarlo con todos sus detalles. Jesús en oración, angustiado, sudando gotas como de sangre según Lucas, cayendo sobre su rostro y orando con palabras que solo pueden describirse como la manifestación más humana de toda la narrativa evangélica. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay toda una teología en esas palabras que los siglos no han terminado de explorar. Pero en la Semana Santa, como línea del tiempo, lo que importa es lo que ese momento revela. El peso de lo que se acerca era real, era físicamente sentido. Era lo suficientemente aterrador como para que el que iba a cargarlo pidiera, una vez y otra vez, si era posible que hubiera otro camino. Y al mismo tiempo, la entrega era completa. No mi voluntad, sino la tuya. Mientras Jesús ora, los discípulos duermen. Y cuando termina de orar, en la oscuridad del huerto, aparecen las antorchas y el ruido de los soldados y de los guardias del templo, y delante de todos, Judas, que se acerca, que lo saluda con el beso que habían acordado como señal. La traición tiene la forma del gesto más íntimo que existe entre un maestro y un discípulo, y en ese instante todo cambia. La detención, el juzgamiento religioso ante el Sanedrín durante la noche, el juzgamiento político ante Pilato al amanecer del viernes, son los episodios más conocidos de la narración de la Pasión, y sin embargo, los que con mayor frecuencia se reducen a su versión más esquemática. El proceso que lleva a Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario no fue rápido ni sencillo. Fue una serie de instancias legales, algunas de ellas irregulares según las propias normas del derecho judío, que los líderes religiosos habían diseñado con el propósito claro de eliminar a alguien que representaba una amenaza que ya no estaban dispuestos a tolerar. El interrogatorio ante Caifás durante la noche, en que Jesús es preguntado si es el Cristo, el Hijo de Dios, y responde con palabras que el sumo sacerdote considera blasfemia y que son suficientes para condenarle en el tribunal religioso. El traslado ante Pilato al amanecer, porque los romanos son los únicos que tienen autoridad para ejecutar la pena capital en la Judea de esa época. La conversación entre Pilato y Jesús, en la que el gobernador romano intenta comprender quién es este hombre que su tribunal ha recibido y cuál es exactamente la naturaleza de su supuesto crimen, es uno de los diálogos más extraños y más profundos de toda la literatura antigua. ¿Eres tú el rey de los judíos?, pregunta Pilato. Y Jesús responde con una pregunta. ¿Lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El interrogatorio se mueve en planos que Pilato no puede seguir completamente. El gobernador declara varias veces que no encuentra delito en él. Intenta liberarlo a través de la costumbre de liberar a un prisionero en la Pascua. La multitud elige a Barrabás. Las palabras finales de esa escena, «He aquí al hombre», pronunciadas por Pilato mientras presenta a Jesús coronado de espinas ante la multitud,
tienen una resonancia que trasciende el contexto inmediato y que la tradición cristiana ha leído como una declaración involuntaria sobre la identidad más profunda del que está siendo presentado. El camino al Calvario, el acto de clavar en la cruz, las 3 horas de agonía desde la hora sexta hasta la hora nona, las palabras pronunciadas desde la cruz, todo eso forma el núcleo más denso de la semana y el momento hacia el que todo lo demás ha estado apuntando. Las 7 palabras de Jesús desde la cruz, registradas de manera distribuida en los 4 evangelios, constituyen el testamento más concentrado y más visitado de toda la historia religiosa. La petición de perdón para los que lo ejecutan, la promesa al ladrón arrepentido a su lado, las palabras a su madre y al discípulo amado, el grito de desolación del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La expresión de sed, la declaración de que todo se ha cumplido, la entrega del Espíritu al Padre. Cada una de esas palabras ha generado siglos de reflexión teológica, filosófica y espiritual. Pero en la línea del tiempo de la Semana Santa, lo que importa es reconocer que la crucifixión no fue el colapso de un proyecto fallido. Fue el cumplimiento del propósito hacia el que toda la semana había estado avanzando. El Evangelio de Juan usa una palabra griega, tetelestai, que se traduce consumado es o todo está cumplido, y que en el contexto económico del primer siglo también significaba la deuda ha sido pagada. Lo que Jesús pronuncia al morir no es solo el registro de que algo ha terminado, es la declaración de que algo que debía ocurrir ha ocurrido completamente. El sábado de la Semana Santa es el día más silencioso y más extraño de toda la secuencia. El cuerpo de Jesús descansa en el sepulcro de José de Arimatea. La piedra ha sido rodada. Los sellos romanos han sido colocados. Una guardia custodia la tumba. Los discípulos están dispersos, asustados, encerrados detrás de puertas clausuradas. Las mujeres que habían estado presentes en la crucifixión y que vieron dónde fue sepultado el cuerpo, guardan el sábado según el mandamiento y esperan al primer día de la semana para ir al sepulcro. Ese sábado existe en la narrativa de la Semana Santa como la pausa más larga entre 2 notas de música, como el momento en que todo lo que acaba de ocurrir todavía no ha encontrado su interpretación final. Desde adentro de ese día, sin la perspectiva que daría el domingo siguiente, el mundo que rodeaba a los seguidores de Jesús debía parecer completamente roto. La esperanza que habían depositado en ese maestro de Galilea había terminado en la manera más humillante y más pública posible. No había nada que reorganizara lo que acababa de ocurrir, solo el silencio del sábado, tan pesado como la piedra que cubría la entrada del sepulcro. Y entonces llegó el domingo, el primer día de la semana, mientras todavía era de noche, o al amanecer según los distintos relatos evangélicos. Las mujeres se dirigieron al sepulcro llevando especias para terminar de preparar el cuerpo para la sepultura definitiva, y encontraron la piedra corrida, y el sepulcro vacío. Lo que siguió en las horas, los días y las semanas posteriores fue una serie de apariciones del resucitado que los evangelios narran con una especificidad que resulta llamativa. A María Magdalena sola en el huerto, a los 2 discípulos en el camino a Emaús, a los 11 reunidos en la sala con las puertas cerradas, a Tomás, que exige ver y tocar las marcas, a los 7 discípulos junto al lago de Galilea, a más de 500 hermanos a la vez, según el registro de Pablo en Primera de Corintios. El domingo de la resurrección no es el epílogo tranquilo de una historia trágica.
Es la explosión que reorienta retroactivamente el sentido de todo lo que ocurrió durante la semana. La entrada triunfal del domingo anterior, que parecía el comienzo de una historia que terminó en derrota, se convierte en el preludio de un triunfo de una naturaleza que nadie habría podido anticipar. El lavado de pies, que parecía un gesto de humildad desproporcionado, se convierte en el símbolo de un servicio que llega hasta el punto más bajo que ningún otro podría alcanzar. La última cena, que parecía una despedida, se convierte en la institución de un memorial que comunidades de todo el mundo siguen celebrando 2 milenios después. La traición, el abandono, el juicio, la crucifixión, todos esos elementos que durante la semana parecían el colapso de todo, son reinterpretados a la luz del sepulcro vacío, no como el fracaso de un plan, sino como los pasos necesarios de un cumplimiento que trascendía cualquier categoría humana disponible para describirlo. La Semana Santa, vista como línea del tiempo completa, no es una secuencia de sufrimiento con un final feliz. Es una semana de revelación progresiva en la que cada día descorre una cortina diferente. El domingo de la entrada descorre la cortina de la identidad de quien llega. El lunes de la purificación del templo descorre la cortina de su autoridad. Los días de enseñanza y confrontación descorren la cortina de lo que está en juego. La última cena descorre la cortina del significado de lo que va a ocurrir. Getsemaní descorre la cortina del costo humano de esa entrega. La traición, el juicio y la cruz descorren la cortina del cumplimiento, y el domingo de la resurrección descorre la última cortina, la que estaba detrás de todas las demás, la que da sentido a todo lo anterior, que la muerte no fue el fin de la historia, sino el penúltimo capítulo de una historia cuyo último capítulo todavía no ha sido escrito. Si este recorrido completo por la Semana Santa abrió algo en ti que no esperabas encontrar hoy, dale me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para seguir explorando la narrativa de los evangelios con esta profundidad y esta atención a la secuencia completa. Comparte este video con alguien que conozca la Semana Santa por partes, pero que nunca la haya visto entera como línea del tiempo. Y déjanos tu comentario. ¿Cuál fue el día de la semana, el momento específico de la cronología, que te resultó más significativo o más cargado de significado después de verlo así? La entrada triunfal y la soledad del que sabe lo que viene, la agonía de Getsemaní, el silencio del sábado, el sepulcro vacío al amanecer. Nos encantaría leer tu respuesta.